5 minutos más, pero yo, Ya puse. dale, bueno. Bueno, vamos a hablar de varios tipos de violencias, entre ellas la hospitalaria, intrahospitalaria, la violencia institucional, la violencia obstétrica y la violencia, bueno, que se puede tratar en las escuelas, pero vamos a hablar de la ley de educación sexual integral, ¿sí? Bueno, en la violencia institucional tenemos una ley que es, bueno, la ley 26.485, que en realidad esa ley es la de la protección integral a todos nosotros, ¿no es cierto? A que nosotros estemos informados de las situaciones, a que nosotros podamos erradicar la violencia y que pueda tener una sanción. O sea, si yo voy a una institución, y en esto cuando hablamos de institución, en la violencia institucional, hablamos de los centros educativos, de las asociaciones civiles, de las escuelas, de los hospitales. Entonces, cuando surge una violencia dentro de esos lugares, nosotros podemos hacer la denuncia, debemos hacer la denuncia, debemos denunciar a los funcionarios. Hay una ley que va a salir que salió, una ley sancionada en el 2020, donde tiene que haber un registro autogestivo de los funcionarios públicos que son denunciados por violencia de género. Esto fue hecho a través del Estado argentino y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando yo vi esto dije, pero no se está cumpliendo, porque ¿cuántos funcionarios vemos que están siendo acusados? Porque, a ver, cuando hablamos de violencia dentro de las instituciones, ¿qué violencias podemos ver? ¿No? Podemos ver abusos, abusos Sí, de poder. dentro de las instituciones y fuera de las instituciones, ¿no? Digamos, capaz funcionarios públicos que también se relacionan en otras instituciones, por ejemplo, en un club de deporte, y hacen abuso de autoridad, ¿no es cierto? Abusando de su jerarquía, digamos, en un ministerio y porque tiene muchos años en un ministerio X, ejerce violencia de género contra chicas o acoso o hostigamiento, y bueno, es un funcionario público con el agravante, ¿no? Que es un funcionario público porque si nosotros que elegimos ser voluntarios para cooperar en esto de la violencia social, hacemos los cursos obligatorios, se entiende que el funcionario del Estado también lo hizo. Por tanto, para la persona debería ser un agravante, ¿no es cierto? Y sí, quizás es como vos decís, ¿no? A mí yo no tengo esa información, pero posiblemente ejerzan todavía más abuso y se hagan los vivos y cajoneen quizás las denuncias o toquen personas conocidas dentro de la cúpula y todo quede en la nada, ¿no es cierto? Otro modo de ejercer violencia, ¿no? Por eso es muy importante reconocer estos tipos de violencia dentro de estos lugares y saber cómo actuar. Dentro del material que vas a recibir va a estar toda esa información y una información más explayada. Pero nosotros vemos mayor cantidad de violencia, bueno, en los hospitales también, por eso hablamos de violencias intrahospitalarias. ¿Y por qué hablamos y también vamos a agregar dentro de la hospitalaria la violencia obstétrica? Por eso están todas unidas las violencias en esta clase, en esta capacitación, porque se relacionan entre sí, ¿sí? Pero también pueden ser individuales. Ningún ser humano está ajeno a la violencia desde que nace hasta que muere, ¿no? De todas las maneras posibles. Podés tener. Sí, sí, la violencia hospitalaria yo la he vivido también. He tenido a mi abuela internada y a los otros pacientes maltrato y una violencia tremenda de las enfermeras. De hecho, vienen con la música puesta
para no escuchar lo que dice el paciente o para no escuchar la queja del paciente, vienen con los auriculares que se escuchaba de la cama al lado y ellas a los gritos, o sea, un maltrato total, total, en un estado de vulnerabilidad terrible, ¿no? Los pacientes. Sí, pasa muchísimo, No, y no muchísimo. Yo lo he escuchar, vivido. no escuchar al paciente. Mm, A ver, por ejemplo, acá en Buenos Aires podemos tener algún tipo de conocimiento nosotros, podemos tener algún tipo de información, podemos tener la capacidad de darnos cuenta, ¿no? Algunos, no todos, porque si vamos más al interior, más al conurbano, más a los que no tienen llegada a instituciones o a estudiar o a saber o a tener conocimiento, o si vas más a las provincias, los derechos son sí, más vulnerados, más sí, a total. los ancianos, mujeres y niños. Sí. Entonces, a mí esta capacitación me interesó y me gusta porque digo, bueno, puedo encontrar información que me ayuda a saber, porque a lo mejor algún tipo de violencia yo padecí y lo naturalicé, lo normalicé. Dije, bueno, Mm, está bien. Más dentro de un hospital, cuando vos vas a un hospital para tener un parto, para ser atendida ginecológicamente, uno se adecua a esa situación y lo acepta y se entrega porque vos priorizás tu salud. Pero a lo mejor hay actitudes o cosas que te muestran que hay un tipo de violencia. O sea, aquí se marca dentro del curso que eso es una violencia. A lo mejor uno lo naturaliza y lo piensa que es algo normal. O sea, por ejemplo, entras a una revisación médica y te sentís expuesto. A mí me pasó, de entrar a una revisación médica. A ver, me pasó entrar para ver al cardiólogo. Mi marido fue a ver a otro paciente, perdón, a otro médico, y entrar y que estaba otra persona ahí adentro, y yo para ser revisada de arriba, yo no me di cuenta que eso estaba mal. Era muy joven y con muchísima inexperiencia, y eso estaba mal. No debe haber otra persona que no sea el especialista, o puedo mm. entrar acompañada. O también me pasó en un consultorio de ginecología, que el médico te dice, bueno, había una Sí, médica, sacate la ropa. claro, Sí. sí, pero hasta que no me No, atiendan, pero y se bueno, queda ahí parado delante tuyo. A mí me pasó, pero encima era de la rodilla, no era ginecológico. Era un tema de la rodilla y me dice, sacate la ropa y se queda ahí parado, ¿no? Y yo me quedo toda inhibida, le digo, pero retírese, le digo, no me voy a sacar el pantalón adelante suyo. Ah, bueno, bueno, pensé que no te incomodaba. Se da media vuelta, tipo se pone de espalda y ni siquiera me cierra la cortina. O sea, me paré, cerré la cortina y me saqué la ropa. O sea, uno se siente, uno está sigue pasando. expuesto, sigue pasando. Sí, No, y aparte sigue también las pasando. malas praxis, ¿no? Que también como estás hablando, Clarita. Ujú. Sí, comentá. No, eso que te decía, que también las malas praxis, ¿no? Que o vas a cirúrgicamente y después sale todo mal la operación y que la mala praxis, que ya después mucha gente no quiere hacer juicio, no quiere denunciar a los médicos, pero ya te quedó de Sí. por vida una discapacidad. No, sí, Sí, pero estaba pensando en una mala praxis, porque a veces puede llevarte a la muerte y bueno, a mí yo creo que sí, que yo tuve una mala praxis en su momento. Yo estuve con mucha pérdida, voy al médico, no tenía ningún tipo de experiencia, pensé que era un aborto espontáneo y el médico me dejó ahí diciéndome que volviera, si seguían 15 días, y a lo que le dije, bueno, pues yo estaba buscando un embarazo realmente, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pero si yo quiero buscar un embarazo, bueno, volver dentro de 6 meses. Y para mí fue una mala praxis porque después me trajo muchísimas complicaciones y, y eh, durante esperé ese intervalo de 6 meses, como él me dijo, y me dio muchas complicaciones. O sea, si
hubiera sido un raspado, si hubiera sido un estudio más profundo, yo no hubiera tenido todas esas complicaciones. Para mí fue completamente, puedo decir que fue una mala praxis. Sí, no, y aparte también la mala atención que no te explica nada, que no tiene tacto, porque cuando uno va al médico no va porque uno quiere, va porque está mal y se siente mal, y muchas veces el médico no te trata como quisiera, no No, y te no te da dice todas las respuestas necesarias y no te da las herramientas. Te no te hace dice un... no te dice las intervenciones que va a hacer ni cómo las va a hacer. Y es De necesario, hecho, pues, hace poco, no sé si ustedes se enteraron del sanatorio Güemes, que salió en la tele, de médicos que abusaban sexualmente de las pacientes dormidas. Eso fue un caso gravísimo y salió 2 veces en la tele nada más y después no sabemos qué pasó, pero había un anestesiólogo o alguien que tuvo 3 denuncias de mujeres en la misma semana de penetración sin preservativo. Cosas gravísimas, ¿no es cierto? no, pero es muy importante que te informen, ¿no? Por eso se llama un consentimiento informado, que te informen las intervenciones que te van a hacer y cómo te las van a hacer. Que haya personal médico que no sea cómplice, porque no me van a decir que en ese hospital o donde fuera, que vos te estás anestesiada y estás expuesta, no haya cómplices. Yo estuve, Claro, yo estuve en una laparoscopía, no quería quedarme desnuda completamente, estaba el anestesiólogo y había un grupo de médicos. Yo me dormí, no sé, si me preguntás qué sucedió en ese interín, no lo sé, pero sé que había cámaras grabando. Pero a mí nunca me mostraron ninguna cámara de lo que sucedió en ese tiempo, en ese Mm, interín. mm. Pero confío en que estaba en buenas manos y estaban haciendo una atención médica. Igual se me había dicho lo que iba a ser la intervención, ¿sí? Que era lo importante. Pero tampoco, a ver, en estas intervenciones no hay un familiar. Claro, no le En, permiten entrar al quirófano. no, pero tampoco te permiten que ingrese un acompañante cuando estás por tener un bebé. Mm. Entonces, hoy en día está permitido que un familiar cercano esté. Yo me hubiera sentido contenida en el momento de tener a mi bebé, no había pandemia, hace más de 20 años, me hubiera sentido muy contenida como madre primeriza si hubiera estado mi madre. Ella está y se quedó en la puerta, pero al no dejarla pasar, está bien, yo naturalicé, bueno, igual todavía la ley no estaba, estamos hablando de 1999, la ley de parto humanizado fue ya en el 2006, pero yo esperaba que, o 2015 creo que era, bueno, está en la carpeta de estudio, pero yo me hubiese gustado que estuviera mi madre, entonces yo hubiera estado más contenida, sabría cómo llevar ese trance y ese momento, no hubiera sido menos traumático. Hoy Sí, con el no, curso, sí, Claro, porque aparte la también lo realidad que es que uno vos se decís, queda también vulnerada, ¿no? claro, hoy con el curso, no, pero hoy con el curso de capacitación, sé que puede estar una persona acompañándome, sé que no es obligatorio estar en ayunas completas, sin tomar aunque sea un poco de líquido, porque yo estuve y estuve desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿no? Entonces, el estrés que sufrís, la intervención que te hacen en el momento y te dicen, bueno, te voy a hacer un corte que se llama es compleja la palabra, bueno, epistolomía, algo así se llama el corte que te hacen para que el bebé salga. La ¿Qué fue posición, cesárea? no, Cesárea. Ah, te hacen un corte no en es la un ah, parto, sí, panza. un un parto cortecito normal, bajo, un es un parto rajito, Sí, normal. sí, lo mío fueron 3 puntos. sí. Pero bueno, no decirme cómo llevar, El trabajo de parto, la respiración, todo. claro, Sí, la respiración. hay como un desamor, ¿no? Por parte de los médicos. Es como muy, como si fuese una carnicería, ¿no? Las personas se No, sienten. lo mío no fue una carnicería, fue una cuestión mecánica. Yo me doy Mm, cuenta que estaban especializados para tener el bebé así, se hace así, se siguieron unos ítems,
como están acostumbrados a hacerlo, y yo lo naturalicé porque dije, este es un hospital público, que traen muchos bebés y mi bebé van a ser bien. No hubo cesárea porque querían hacer un parto natural, pero el bebé era grande, era un bebé grande. Mi hija fue grande. Pero no hubo maltrato. En sí hubo contención. O sea, estaba la contención de la partera, la contención de la médica que acompañaba, que sería la matrera, había una neonatóloga, o sea, yo me sentí contenida. Pero los procedimientos, hubiera sido más parto, más humanizado todavía, si me hubieran permitido tener un acompañante, dejarme tomar un poco de líquido, ayudarme con la respiración, Claro, porque yo no había hecho los ejercicios ni nada, ni había hecho el curso de preparto, porque yo como estaba con un embarazo de riesgo, accedí a la clínica lo menos posible para no movilizarme tanto. Entonces, al llegar claro. el momento, bueno, pero en sí hay otras mujeres que sufren un parto deshumanizado completamente, ¿no? Con gritos, haciéndole, Maltratos, claro, con muchísima violencia. Hay hospitales que tienen, muchísima violencia. y la Sí, mujer sufre, o a lo mejor no hay una rapidez de atención, no quieren hacer una cesárea inmediata. Ahí están las dos cosas, los dos extremos. O no hacen una cesárea y la tienen a la persona sufriendo, ¿no? Y con riesgo de que el cordón del bebé umbilical se enrolle y le pase algo al bebé o le pase algo a la parturienta. Y también están los otros casos extremos donde inmediatamente van todos a cesárea programada para, no sé, ponerle no trabajar un fin de semana o no trabajar un feriado, y eso es mm, un parto deshumanizante. Ahora el mes que viene, del 4 al 18, empieza la jornada de parto humanizado, donde van a hacer una campaña que ellos quieren que los médicos y enfermeras, etcétera, en los hospitales, hagan un curso de violencia de género. Porque está la ley Micaela para los funcionarios en la cuestión pública, ¿no? Pero no en los hospitales y en los centros de sanitarios. salud. Yo estoy de acuerdo de que hagan esa jornada, de que se visibilice, porque algunas de todas estas violencias que estamos tratando son violencias invisibilizadas, que no Mm, las podemos llegar a ver. Se vulnera el derecho de la mujer a poder decidir libre y responsablemente la cantidad de embarazos que quiere tener. Por eso también es importante ver en esta capacitación la violencia reproductiva, ¿sí? Donde vamos a ver eso, que si vos no querés tener niños o, querés esperar determinado periodo, se te tiene que informar, ¿no? Vos vas y se te tiene que informar los métodos anticonceptivos. Así que en la clase de capacitación vas a ver en la carpeta diferentes métodos anticonceptivos, desde el DIU hasta, bueno, hasta preservativos. mm. Esta ley, que es la ley de la procreación responsable, es la ley 25.673. Yo te tiro el número, pero bueno, es un número. La cuestión es que se cumplan las leyes, ¿no? O que las Claro. personas jóvenes puedan estar informadas. Sí. Antes que siga, en 2 minutos más o menos se va a terminar, ¿viste? Te aviso Bueno, cuando se bueno, termine y después nos perfecto. volvemos a entrar. ¿Está bien? Dale, dale, sí, sí, no hay problema. Dale, seguí. Eh, si querés cortar, cortamos. No, 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 que sí, Ah, cuando termina, sí, sí, volvemos a dale, empezar que ya queda muy poquito. dale, seguí, Sí, no hay problema. Pero lo importante, bueno, que vas a ver en la carpeta de estudio, vas a ver, bueno, las diferentes posiciones para que una mujer pueda elegir para tener un bebé, que tampoco te lo informan. Tampoco te dicen, bueno, te llevan, te suben a la camilla, te hacen tener el bebé.
y a lo mejor tu tiempo de tener el bebé es otro y lo querés tener de otra manera, de costado o de cuclillas o de... A mí nunca me informaron cómo podía haber formas de tener un bebé. Me hubiera Claro, gustado, ¿no? claro. Tener más conocimiento. Para mí, por eso te digo, me pareció algo normal y naturalizado, pero yo calculo que si una mujer le sale con algo de esto a los médicos, te sacan corriendo, ¿no? Pero bueno, por eso es muy importante que haya centros de, ¿cómo te puedo decir? Sociedades de fomento, instituciones civiles, asociaciones civiles, escuelas, con mayor propaganda, folletería. Capacitación, sí, 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 para que sí. las madres jóvenes, hay muchos embarazos adolescentes. Que estén informadas y conozcan un poco de sus derechos, ¿no? Sí, sí, Y que hay existe la ley por sobre todo, porque hay muchas leyes que están y que no son ejecutadas, ¿no? Muchas. Eh, que puedan tener conocimiento, que tengan acceso a la información, mm, acceso a saber que hay enfermedades de transmisión sexual, también que los padres puedan aprender, que los jóvenes adolescentes entran en riesgo si no se los capacita. mm. Porque también vamos a hablar de lo que es, ya casi finalizando, lo que es la educación sexual integral. Y dentro de la Ley educación del 2006, ley del 2006 y que todavía no se dicta, no se ¿no? dicta o hay muchos prejuicios o ¿No? hay muchas trabas porque las familias no quieren o porque no lo,